Saludos, mi nombre es Luatani Santos Nolasco. En esta entrega les voy a hablar sobre el proyecto final de lo que es la materia de Auditoría 1. Les voy a hablar respecto al impacto de la ley Savanex a las empresas y al profesional de auditoría. También respecto al fraude y análisis de las empresas Smith, Aaron y Parmalat 2019. No sin antes destacar que la auditoría, tanto en empresas públicas como privadas, juega un papel sumamente importante, ya que refleja su imagen contable y es una labor que realiza un experto, quien por medio de la recopilación de informaciones contables verifica que la empresa cumpla con las normas. Al finalizar, el auditor debe de redactar un informe de auditoría y con ello determinar el nivel y la veracidad que tiene la empresa dentro de sus funciones. Continuamos. Les voy a decir un poco sobre el informe crítico, la ley Savanex. Según lo que yo entendí sobre esta ley, impacta de manera muy favorable y positiva a las empresas y al profesional de auditoría, ya que al establecer un comité con diferentes requisitos a cumplir, vigila cada actividad realizada por el auditor o por las autoridades administrativas. De esta manera, mantiene un equilibrio en los mercados, evitando los fraudes y los riesgos de bancarrota en las entidades, protegiendo a los inversionistas y dando información confiable del manejo socioeconómico alrededor del mundo. Pero ahora profundicemos un poquito más en esta ley. Debido a los múltiples fraudes y la corrupción administrativa, los conflictos de intereses, la negligencia y la mala práctica en algunos profesionales y ejecutivos, conociendo los códigos, el código de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar dinero fácil y a través de empresas y corporaciones, engañando a socios, empleados, grupos de intereses, entre ellos también a sus clientes y a sus proveedores. La aplicación y interpretación de esta ley ha generado múltiples controversias. Una de ellas es la jurisdicción internacional, que ha creado pánico en el sistema financiero mundial. ¿Por qué? Porque hay que dar muchas informaciones y las autoridades administrativas se cuidan mucho y entran en pánico cuando hay una falta de control interno. La ley también es conocida como el Acta de Reforma de Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista. Regula funciones financieras, contables y de auditoría y penaliza el crimen corporativo. También establece la ley que establece una ética de responsabilidades corporativas y normas estrictas para prevenir y sancionar el fraude corporativo y actos de corrupción, llevando a cabo 3 funciones específicas: revisión, regulación y sanción de las empresas si no cumplen con los requisitos que establece la ley. ¿A quiénes se aplica la disposición de esta ley? Bueno, a todas las empresas, tanto públicas, norteamericanas o extranjeras. La ley Sarbanes-Oxley ha establecido normas específicas para endurecer el control interno. De acuerdo a la sección 404, la ley Sarbanes-Oxley es la que exige a los auditores certificar los resultados, no solo financieros, sino también los procesos por los cuales los estados financieros son determinados. La ley también obliga al auditor que incluya la documentación, las pruebas y la certificación de los controles internos de la compañía. El nuevo requisito les dará a los auditores más pruebas verdaderas y más explicación de cómo los gerentes hacen sus funciones y hacen sus operaciones. Pasemos ahora al caso de Smith, Aaron y Parmalat y en qué consistió los fraudes en dichas empresas. El fraude consistió, según lo que yo leí y analicé,
consistió en las irregularidades y la falsificación de documentos, tanto contables, financieros y bancarios. También en la destrucción de estos mismos documentos, cuando fueron descubiertos por las entidades responsables y las caídas de sus acciones en la bolsa de valores. Para llevar a cabo también, estas empresas también llevaban acuerdos con países adecuados para los llamados paraísos fiscales, que a través de ellos era que hacían todas sus malversaciones. ¿Por qué? Porque estos países, con los paraísos fiscales, las leyes impositivas son pocas o nulas, evitándose así por años pagar impuestos, inclusive llegaron a recibir devolución de impuestos federales de millones de dólares y de euros, con lamentada contabilidad creativa. Pero, ¿qué pasa? Al final todo se sabe. Algo que alertó al regulador norteamericano de la Social Security fue la incongruencia de sus reportes financieros, ya que en muchos casos presentaban pérdidas y en otros supuestamente todo marchaba de maravilla. Debido a esta falta de coordinación, comienzan las investigaciones más profundas al caso de dichas empresas. Como estrategia en cuanto a sus desplomes, los dueños de estas empresas buscan respaldo del capítulo 11, que protege a las instituciones que sufren bancarrota, tratando de cuidar su pellejo de forma física, pero al final todo salió como entes físicos, pero al final todo sale a la luz. Llegaron inclusive, para eliminar pruebas, a suicidar auditores, a suicidar el auditor de la empresa mientras se investigaba ese caso, apareciendo como un disparo en la cabeza. Nadie sabe quién fue, pero fue mientras se recolectaban las informaciones del fraude. Y aparecieron otros testigos declarados culpables y con pruebas veraces del caso. Según mi entender, la falta de ética de los auditores en las empresas y cuál debió ser la actuación correcta. Bueno, una falta de ética muy fuerte fue la de cobrar dinero por adelantado para garantizar estados financieros. ¿Qué pasa? Sin antes hacer las evaluaciones del lugar, ni confirmar ninguna transacción legal. Apegándose a la ética, el auditor nunca debe de garantizar resultados ni positivos ni negativos sin antes hacer ni aplicar los pasos de la auditoría como lo establece el código. También faltaron a la ética en permitir la destrucción de documentos fraudulentos que sustentan el desastre económico millonario que tenían las empresas en los llamados paraísos fiscales. En este caso debieron actuar diligentemente reportándolos de manera eficiente con las autoridades competentes y abrir investigaciones del lugar. No esperar que el Estado sospechara a que habían movimientos financieros extraños. Algunas de las NIAs que se pueden agregar y con las que se puede haber evitado ese fraude, con la que se pudo haber evitado, es la NIA 200, que dice de los objetivos y principios básicos que rigen la auditoría de estados financieros, la NIA 210, 220, 230, la 240, 250, 260, 265, la NIA 300, que es la planeación de una auditoría de estados financieros, la NIA 320, la 450, la NIA 500, evidencias de auditoría que las destruyeron prácticamente, la NIA 501, 510, 520, 540, 560, 600, 610, la NIA 700, que dice del dictamen del auditor sobre los estados financieros, la NIA 701, 706. Y así podemos continuar con todas las NIAs que se pudieron haber implementado para evitar estos fraudes en estas empresas. En conclusión, con esta asignación puedo decir que un informe de auditoría debe primordialmente agregar un valor a la misma, luego proporcionar la información requerida y finalmente satisfacer las necesidades de los usuarios
y partes interesadas pertinentes de manera equilibrada y oportuna, como la ley lo establece, como la ley Savanex, descubriendo los fraudes y malversaciones que pudieron haber existido dentro de las instituciones, para que no pase como en el caso de Enron y Smith-Parmalat, que fueron una vergüenza pública, y las empresas auditoras también tuvieron sus consecuencias. ¿Por qué? Porque no actuaron de manera diligente ni profesional al incurrir en estos movimientos fraudulentos. Al darse cuenta y conociendo las leyes, permitirlo como quiera. Las empresas auditoras tuvieron su declive por mal funcionamiento. Y nada, muchas gracias. Espero que les haya servido de algo y hasta la próxima.